Buenas tardes, estimados compañeros. Es un gusto saludarles nuevamente por este medio. Bienvenidos una vez más al curso de manejo y recuperación de cuencas hidrográficas. Me gustaría, si no es molestia, siempre pedirles el gran favor de que me manden un correo para verificar que me pueden ver y me pueden escuchar sin ningún problema, ¿sí? Se los voy a agradecer mucho. Tengo por aquí algunas dudas. Ángel Fernando Rodas. Ingeniero, ¿cuál es la fecha límite para responder la tarea? Mucho gusto, Ángel, un gusto saludarle. Creo que la próxima semana es cuando ustedes van a tener habilitado el enlace para desarrollar la evaluación de la tarea. Esas fechas no me las han compartido todavía, pero el material ya fue enviado a la universidad para que ellos coloquen el material donde corresponde. En todo caso, voy a consultar y si es factible, pues les voy a responder, si no hoy, el día de mañana, por medio de un correo a quien me pregunte. Entonces, por favor, estén pendientes. Yo esperaría, pues, que esta sea la última semana. De hecho, es la última semana que tienen disponible. Pues el próximo fin de semana estaríamos abordando la semana 16 y con ello estaríamos finalizando el contenido de todo el programa. Entonces, sí vale la pena, por favor, que estén bastante atentos a esta tarea número 2, que como ustedes recordarán, está relacionado con el método de los polígonos de Thyssen que vimos la semana pasada, y también de lo que vamos a ver hoy, de lo que vamos a hablar hoy, que es el cálculo de la precipitación media por medio del método de las curvas isoietas. Entonces, la clase de la semana pasada, la clase de hoy, e inclusive los videos que yo les coloqué en la nube de datos a manera de ejemplo, pues son suficientes para que ustedes puedan comprender toda esta teoría relacionada a los métodos y pues responder a sus preguntas sin ningún inconveniente. Como se los dije la semana pasada, espero que los videos estén siendo lo suficientemente claros para que ninguno tenga dudas. No he recibido de parte de ustedes ninguna duda al respecto, entonces me gustaría pensar de que todo está claro, ¿no? Si es así, por favor, 100 puntos para ustedes, pero si no, por favor, siéntanse la libertad de escribirme cuando ustedes lo necesiten. Muchas gracias, Gisley. Excelente, todo bien, audio y video. Perfecto, Gisley, muchas gracias. Noé, si se escucha, se mira bien, sin problemas. Perfecto, muchas gracias, Noé. Gracias, Manuel, también a usted. Manuel David Ramírez. Un gusto saludarlos a todos y muchas gracias por su colaboración, muchachos. Vamos entonces a empezar con el contenido del día de hoy. El tema, pues, cálculo de la precipitación media de cuencas utilizando el método de las curvas isoietas. Con este sería el tercer método para calcular la precipitación media de una cuenca. Haciendo un poco de remembranza, recordemos el primer método, el método del promedio aritmético, muy sencillo. El método de los polígonos de Thyssen, también un poco sencillo, únicamente hay que tener los criterios necesarios para poder calcular las mediatrices y pues generar los polígonos nuevos, ¿no? Ya vimos un ejemplo la semana anterior, dos ejemplos, de hecho, uno en video y otro pues acá en presentación. Y el día de hoy, pues vamos a ver el tercer método de las curvas isoietas. Es un cuanto más laborioso, es un poco más complejo que el del de Thyssen, pero también muy factible de realizar. Verán ustedes que no es complejo. El objetivo, que el estudiante conozca y aplique los trazos de curvas de precipitación sobre una cuenca hidrográfica utilizando el método de las curvas isoietas para la estimación de la precipitación media de una cuenca hidrográfica. Al día de hoy, pues me gustaría pensar que muchos de ustedes ya observaron el video número 2, me refiero al de las curvas isoietas, que yo coloqué en la nube de datos, y que ya muchos de ustedes pues ya tienen una noción bastante profunda de cómo se realiza este método. De todas maneras, para aquella persona que todavía no ha tenido la oportunidad de ver el video, pues vamos a hacer hoy un ejercicio, esperando que sea claro y comprensible, para que ustedes pues no tengan ningún tipo de duda. Permítanme un momentito. Ok.
El método de las curvas isoyetas consiste, en pocas palabras, en trazar curvas de igual precipitación a partir de los datos puntuales reportados por las estaciones meteorológicas para un periodo elegido. Como ustedes recordarán, cuando hablamos de una curva isoyeta, podríamos más o menos relacionarlo con las curvas de nivel que hemos visto en clases anteriores, donde toda la línea de una curva que está representada en el mapa, pues toda esa línea, cualquier punto que toque esa línea, en el caso de las curvas de nivel, pues tendría la misma altura sobre el nivel del mar. Pero cuando hablamos de una curva isoyeta, no, la variable no es altura, sino que la variable sería precipitación pluvial. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que cualquier punto que toque esa curva isoyeta, pues tendría la misma característica en cuanto a precipitación pluvial. Entonces, es una manera en la cual se han utilizado principios muy similares a los de topografía para poder representar la distribución de la precipitación pluvial por medio de curvas, ¿sí? Y esa distribución en manera de curvas o en forma de curvas, pues nos permite ver cómo se va distribuyendo el agua o la precipitación pluvial, mejor dicho, en todo un territorio. Inclusive, por medio de sistemas de información geográfico, ya podríamos automatizar aún más este cálculo y podríamos obtener mapas coloreados o diferenciados por colores y en algún momento pues poder observar el comportamiento un poco más específico. Entonces, el día de hoy no lo vamos a hacer por medio de sistemas de información geográfico, como ustedes ya lo habrán notado desde la semana número 5, fue el último video que yo presenté de sistemas de información geográfico, porque este curso no es un curso de sistemas de información geográfico. De hecho, yo pude haber, con mucho gusto, pude haber hecho toda una serie de videos para ustedes de sistemas de información, aplicando todo lo que hemos venido aprendiendo en el curso, pero preferí no hacerlo de esa manera. Toda vez es muy importante saber hacerlo por el método manual y después ya por medio de otro curso como lo es Geografía y Sistemas de Información, que algunos de ustedes lo tienen incluido en su pensum, pues allí podrían ustedes ahondar o pedirle o solicitarle al profesor que ya les amplíe por medio de sistemas de información geográfico. Entonces, como ya lo acabo de mencionar, las curvas isoyetas se le llaman así a aquellas líneas que están representadas en el mapa topográfico que representan los mismos niveles de precipitación. Y estas curvas están identificadas con un número, así como ustedes lo observaron con las curvas de nivel. Estos intervalos de profundidad de precipitación, pues puede venir expresado en diferentes unidades de medida, decenas, medias centenas, centenas completas, milímetros, etc. Y de incremento de tiempo, que puede ser expresado en 1 hora, 6 horas, 12 horas, un día, un mes, etc. ¿Por qué viene representado en tiempo? Porque si estamos hablando de un fenómeno de precipitación pluvial, sabemos perfectamente bien que el agua no dura para siempre, la lluvia no es permanente, por lo tanto, la lluvia va a desarrollarse en un periodo de tiempo, que puede ser de minutos, puede ser de horas, puede ser de días, dependiendo de la región que estemos platicando. Entonces, precisamente por eso va expresado o va relacionado con la variable tiempo. Se toman de acuerdo a la necesidad del problema. En algunos casos se necesita mucho nivel de especificidad, por lo tanto necesitamos la precipitación en horas. En otros estudios los objetivos son más generales, por lo tanto podríamos hablar de días o meses, y así, pues dependiendo del tipo de fenómeno que estemos estudiando. Les repito, por favor, si van teniendo dudas en el camino, por favor, siéntanse en libertad de escribirme, yo voy a tratar de atender sus dudas. Comprendamos entonces un poco mejor qué es una isoyeta. Más o menos las isoyetas se representan de esta manera. Tenemos este mapa que está acá de la República de Guatemala. Si no estoy mal, es un mapa que se presentó en el año 2015, donde podemos observar pues una serie de líneas y cada una de estas líneas representa una isoyeta. Pueden ustedes observar que en algunos lugares de la República
las isoyetas están más pegadas que en otros lugares. Por ejemplo, aquí en Petén observamos que las isoyetas están más dispersas o están más espaciadas entre sí, mientras que pues, en la parte de occidente podemos observar que están mucho más cercanas una de la otra, y eso pues tiene que ver también con las características fisiográficas de cada región. Petén, por ejemplo, por ser un territorio bastante plano y una extensión bastante considerable, pues la lluvia se manifiesta de otra manera, no tiene obstáculos y el viento pues puede llevar o proponer una dispersión diferente de la lluvia. Mientras que en estos lugares donde el relieve es más ondulado, donde hay más montañas, mayor presencia de árboles, etcétera, pues también influye en la forma en que se distribuye la lluvia en el territorio. De cualquier manera, el objetivo de un mapa de isoyetas en meses, etc. La isoyeta se puede denominar una isolínea, ¿sí? Y así como existe la isoyeta, existen otros tipos de isolíneas que representan otras variables que las vamos a ir viendo a continuación, que unen los puntos en un plano cartográfico que presentan la misma precipitación en una unidad de tiempo considerada. Ahora, la pregunta es, ¿qué representan estas isolíneas? Según la Real Academia Española, el prefijo iso significa igualdad o denota una uniformidad o semejanza. Por lo tanto, en este sentido, podríamos decir que las isolíneas son líneas que unen puntos de igual valor, ¿sí? Así de sencillo. Unen puntos que tienen el mismo valor. ¿Y de qué valor estamos hablando? Pues de la precipitación. ¿Y de qué tipo de dimensional involucra la precipitación? Pues ya lo hemos hablado en clases anteriores, nos referimos a milímetros o pulgadas. Dichos puntos provienen de mediciones y de interpolaciones de las mismas. ¿Qué es una interpolación? Pues sencillamente una interpolación es calcular un dato que se encuentra entre dos datos conocidos. Si por ejemplo tengo aquí la isoyeta 1000 y aquí la isoyeta 900, pues yo sé que en algún punto entre ellas dos está la isoyeta 910, 920, 930, etc. Pero como no la conozco con exactitud, debo interpolar entre esos dos valores conocidos para tratar de entender o de adivinar, lo vamos a decir de esa manera, adivinar o proyectar en dónde podría pasar esa curva 900. Muy bien. Concentrémonos entonces para lo que estamos platicando en este ejemplo sencillo, en esta explicación, en el departamento de Petén. Vamos a hacer un zoom. Tendríamos aquí el departamento de Petén con sus isoyetas. Ustedes pueden observar que tenemos la 2000, la 1900, la 1800, la 1700, la 1600, así sucesivamente hasta llegar a la isoyeta 1100. En este caso, pues están representando las isoyetas con una diferencia de 100 unidades, ¿sí? Pero eso, pues, de acuerdo a la persona que elaboró este mapa, porque así lo quiso según su criterio. Para otra persona, pudo haberlo calculado cada 500, cada 1000, cada 200, qué sé yo. Hay diferentes formas de interpretar o calcular las isoyetas. Significa que en este ejemplo que estamos hablando, pues existe una diferencia, una variación de precipitación pluvial entre 2000 y 1100, es decir, que aquí se están pues calculando una diferencia de 900 milímetros de lámina de agua entre una región y otra, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, por medio de las isoyetas podemos analizar entonces de una manera mucho más precisa cómo se distribuye la precipitación pluvial espacialmente, ¿sí? Cuando hablamos de espacialmente estamos hablando del territorio. Sabemos que el agua tiene diferentes manifestaciones, inclusive en municipios que puedan estar próximos uno del otro, ¿sí? A veces hemos visto que saliendo inclusive de un territorio, de una colonia, de una zona, probablemente estaba lloviendo muy fuerte donde estábamos nosotros al inicio, y cuando nos hemos movido quizá
unos 100 metros nada más de distancia, pues allí ni siquiera ha empezado a llover. Entonces sabemos perfectamente bien que la lluvia va a tener diferentes manifestaciones en diferentes territorios en un periodo de tiempo. Precisamente las isoyetas nos permiten entender en dónde estarían las mayores y las menores manifestaciones de lluvia en un determinado momento. Este método de las isoyetas, según las bibliografías, resulta un análisis mucho más exacto que el método aritmético, inclusive que el método de los polígonos de Thiessen, por la sencilla razón de que este método toma en cuenta la distribución de la precipitación. A ver, ¿cómo lo explico de una manera más sencilla? Si ustedes recuerdan la clase de la semana pasada, donde vimos los polígonos de Thiessen, una de las cosas que más nos llamaba la atención y que lo tomábamos con mucha importancia era la ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas. ¿Por qué razón? Porque la ubicación de cada una de ellas nos daría pues la zona de influencia en torno a esa estación meteorológica. Es decir, que nuestra prioridad o nuestro factor de criterio, nuestro factor de estudio y de interés era conocer la ubicación de la estación. En este caso de las isoyetas, esto no es así. No nos interesa mucho conocer la ubicación de la estación, sino que nos interesa es poder observar más o menos cómo se distribuiría la lluvia en todo el territorio. Por eso, sencillamente se dice que este método es un poco más exacto que el anterior. Póngale mucho ojo a esto que le acabo de decir. Recuerde que puede ser una posible pregunta de examen. De los anteriores métodos, el de mayor precisión, como ya lo dije, es el método de las isoyetas, pero tiene también una debilidad. Esa debilidad es que el resultado puede ser algo muy subjetivo y va a depender mucho del criterio de la persona o el hidrólogo que la estudie. Recuerden que muchos de nosotros no estamos estudiando para una carrera de hidrología, no estamos teniendo en cuenta muchísimos otros factores hidrológicos como la orografía del lugar, como la pendiente, como el tipo de suelos, como etcétera, ¿no? Toda la estructura del suelo, que son factores que toman en cuenta otros profesionales de la hidrología, pero nosotros no. Nosotros somos estudiantes que estamos tratando de llevar a cabo una carrera de agronomía, de ingeniería ambiental, pues, y este curso es una parte complementaria a lo que estamos llevando de una manera más puntual. Por lo tanto, pues vamos a tener un criterio quizá a veces un poco errado, un poco alejado de lo que realmente harían otras personas mucho más especializadas en la materia. Pero eso no significa para nada que no podamos llevar a cabo o intentar hacer un buen esfuerzo y un buen trabajo en aplicar el método de las isoyetas, de acuerdo al conocimiento que éste tenga de las características de la lluvia en la región estudiada. Y allí, pues permitirá incorporar los mecanismos físicos que explican la variabilidad de la lluvia dentro de la cuenca. Ese es el objetivo final. No solamente es hacer dibujitos o líneas en un mapa, sino que realmente esas líneas que nosotros vamos a reflejar como isoyetas, pues nos brinden la información, la interpretación adecuada para poder llevar a cabo una buena toma de decisiones. Para aplicar este criterio, se debe contar en primera instancia con un plano de curvas isoyetas de la tormenta en estudio, ¿sí? Eso a veces no es tan sencillo. ¿Por qué razón? Porque significaría que nosotros deberíamos conseguir el mapa ya con las isoyetas trazadas y eso pues no es tan sencillo. En ocasiones existirán algunas entidades que ya generan este tipo de mapas, este tipo de material cartográfico, pero si no están disponibles, pues tendremos que ser nosotros quienes creemos este mapa para que entonces podamos aportar a un estudio mucho más amplio, ¿no? Las isoyetas, recordemos, son curvas que unen puntos de igual precipitación y para trabajarlas se requiere un conocimiento general del tipo de las tormentas que se producen en las zonas. ¿Por qué razón? Porque si yo, por ejemplo, soy de Occidente, de aquí de la República de Guatemala,
y estoy trabajando con otra persona que es de Oriente, pues cada uno conoce ciertas características de la lluvia en su respectiva región, ¿sí? Los dos tendrían una razón, los dos tendrían argumentos bastante viables, argumentos aceptables de las características de las lluvias en sus respectivas zonas. Por esa razón, cuando se hace un mapa de isoyetas, siempre es importante que la persona que lo está llevando a cabo no solamente conozca la teoría, sino que también conozca por lo menos un poco las características que se manifiestan en esa región con respecto a la lluvia, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy en Zacapa y estoy haciendo un mapa de isoyetas donde voy a decir que hay precipitaciones que duran hasta 6 horas con una intensidad fortísima, pues puede pasar, ¿no? Pero sabemos muy bien que en Zacapa es un lugar bastante árido, bastante caluroso. Por supuesto que llueve, pero tal vez no con las características que estoy mencionando. Entonces, pues podría ser un estudio que quizá no tenga mucha validez. Primeramente, se utilizan los mismos segmentos que unen las estaciones en estudio, según dicen, es decir, tienen el mismo principio. Vamos a reconocer visualmente en dónde están las estaciones meteorológicas y vamos a hacer también triangulaciones, como lo vamos a ver en el ejemplo a continuación. Y para cada uno de ellos, en función de los montos pluviométricos de dichas estaciones, pues se van marcando sobre los mismos algunos valores de precipitación, con el cual pues se van a ir formando las famosas isoyetas. De manera proporcional entre la distancia y la diferencia de precipitación de las dos estaciones unidas por cada segmento. Tranquilos, sé que en este momento leerlo parece confuso, sé que leerlo tal vez no les va a dar a ustedes el entendimiento inmediato, pero con el ejemplo esperaría que se ponga mucho más claro. Continuemos entonces. Hablemos de la curva de pluviosidad. Posiblemente ya la han escuchado. Realmente la idea que está detrás de construir una isoyeta es para nombrar a la curva que permita representar a nivel cartográfico los puntos terrestres que compartan el mismo indicador de pluviosidad media anual, ¿sí? Ese es el objetivo esencial. Poder observar en un mapa qué lugares geográficos comparten las mismas características de pluviosidad. Cuando hablamos de pluviosidad, sencillamente hablamos de la cantidad de agua que puede estar disponible por un evento de precipitación, ¿sí? Se trata entonces de una isolínea que puede vincular sobre el mapa, pues todos los puntos donde se registra la misma precipitación, ya sea en un año, en un lapso de una hora, etcétera. La isolínea también pues recibe el nombre de isógrama o isopleta. Son sinónimos, ¿no? Por favor, en las bibliografías ustedes los pueden encontrar de diferentes maneras. Supongamos entonces que tenemos una ciudad A, X en Europa, que registra el mismo nivel de lluvias que un pueblo B aquí en Guatemala, pues en un plano o en un mapa de isoyetas podríamos unir esos dos puntos, aunque estén en diferentes continentes, los podríamos unir por medio de una isoyeta porque, como ya lo mencioné, la isoyeta representa gráficamente aquellos lugares que tienen las mismas características de pluviosidad. ¿Solamente existen las isoyetas? No, también existen otro tipo de isolíneas. Por ejemplo, tenemos las isobaras, que relacionan la variable de presión atmosférica. Tenemos las isotermas, que representan la variable temperatura. Las isoipsas, que hablan de la altitud. La isóbata, que es una curva que se utiliza para representar puntos de profundidad en océanos, mares, lagos, etcétera, ¿no? Las isobaras, por ejemplo, brindan información sobre la fuerza y la dirección del viento en una región dada. Las isotermas, varias pueden coexistir en una misma zona. La isoipsa suele trazarse sobre una superficie donde también se registre igual presión atmosférica. La unidad de medida usada para expresarla es el metro geopotencial, que no difiere mucho del metro convencional. Es decir, en un mapa meteorológico se anota en decámetros geopotenciales, es decir, el valor que equivale al expresado en metros dividido por 10.
Entonces, ustedes pueden observar acá, en esta diapositiva, que estas isolíneas también forman parte de estudios meteorológicos, pero donde se van intercambiando diferentes variables. En un mapa podríamos tener combinadas isoyetas con isobaras, o isoyetas con isotermas, o entre ellas mismas, ¿no? Estas que están acá. No necesariamente puede haber un solo mapa para cada una de ellas. Todo dependerá del estudio que estemos platicando. Hablemos un poco de la reseña histórica de las isolíneas. Las primeras evidencias del uso de líneas para relacionar puntos de valores iguales en un gráfico datan desde hace varios siglos. Por ejemplo, contamos con un mapa del año 1584 diseñado por Peter Bruins, en el cual se pueden apreciar isóbatas, es decir, puntos de igual profundidad del río Sparne de Holanda septentrional. ¿Sí? Imagínense ustedes, estamos hablando de más de 500 años, es decir, pues ya son estudios que se vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. No es algo moderno, no es algo actual. Por supuesto, los métodos se siguen mejorando cada vez más. También podemos hacer referencia al gráfico de Edmond Halley, en honor al cometa Halley, que ustedes posiblemente han escuchado en algún momento, del año 1701, en el cual encontramos líneas isógonas para expresar la variación magnética del planeta. Es decir, todas aquellas ondas magnéticas que se generan por los campos gravitacionales, pues también se pueden representar por medio de un mapa con líneas que se denominan líneas isógonas, ¿sí? 2 décadas y media más tarde, en 1727, Nicolás Crucius publicó un mapa de isóbatas del río Mervede, ¿sí? Bosquejos principalmente de cómo podría ser la profundidad en diferentes zonas de este río. Y así vemos entonces que las isoyetas y las isolíneas forman ya parte de algunos estudios que han hecho pues personas con anterioridad. Si bien las primeras aplicaciones de las isolíneas se enfocaron principalmente en propiedades relativamente tangibles o fáciles de observar por medio de la vista, con el paso de los años y de los siglos, los científicos comenzaron a aprovecharlas para relacionar todo tipo de variables. Y un claro ejemplo de ello es la isoyeta. Mientras que podemos ver la profundidad de un río con la isóbata, podemos con un mapa de isoyetas representar el promedio de las precipitaciones anuales. Y aquí, en este esquema que está acá, podemos observar justamente dos tipos de isolíneas. Por una parte tenemos las isotermas, que hablan sobre la temperatura, y acá tenemos pues las isoyetas, que ya hablan de precipitación. O sea, podemos representar en un solo mapa diferentes tipos de isolíneas. Una vez que las isoyetas se han volcado sobre el plano de la cuenca, se procede entonces a determinar la superficie encerrada entre curvas para multiplicarla por la precipitación de esa faja o de ese segmento de área, que es la media entre las dos isoyetas que delimitan la faja, actuando con procedimientos similares al aplicado para curvas de nivel. Repito, por favor, no se me confunda en este momento, únicamente estamos describiendo teóricamente cómo se debería realizar el cálculo por medio de las isoyetas. Tendríamos algo más o menos parecido a esto que está acá. Tendríamos una cuenca hidrográfica con diferentes puntos de referencia que podrían ser, por ejemplo, las estaciones meteorológicas, que nos van a brindar un número, ¿no? Nos van a brindar una lectura de dato pluviométrico que nos va a servir para construir las isoyetas. Empleando líneas curvas suaves y continuas, vamos a unir los puntos anteriormente interpolados. Hasta el momento se ha conseguido, o se ha seguido, perdón, una metodología similar a la empleada en las curvas de nivel topográficas. Dicho de otra manera, por ejemplo, aquí tengo el número 16, aquí tengo el número 37. Significa que entre estos dos puntos debería estar todo el resto de números entre este intervalo. Por ejemplo, el 17, 18, 19, 20, hasta el 36. ¿En qué punto está? Pues no lo sé con exactitud. Tengo que hacer mediciones en el mapa, tengo que hacer interpolaciones para determinar, por ejemplo, en dónde estaría el número 20. Podría ser que mucho más cercano al 16.
Y en esta línea que está acá, observamos que tenemos 37 y 28. Por lo tanto, el 20 no estaría contenido dentro de este segmento. Significa que la isoyeta no debería pasar por acá, sino que muy probablemente por aquí arriba. Por eso les digo, este método es de mucho criterio, es muy subjetivo porque dependerá del criterio de la persona que lo esté haciendo. Por supuesto, con la experiencia, siempre todo mejora y los procedimientos pueden ser mucho más efectivos. Ayudados por la topografía de la cuenca y las rosas de los vientos respectivas, se corrigen las curvas isoyetas dándole la forma correcta de acuerdo al relieve y a la orientación de los frentes de la lluvia. Significa que en algún momento sí será necesario observar cómo se comportan las curvas de nivel para entender más o menos hacia dónde iría el comportamiento de la lluvia. En el entendido que mientras más plana sea una área o una región, pues muy posiblemente las isoyetas puedan estar mucho más espaciadas entre sí. Y lo contrario, si tuviésemos una topografía muy ondulada, con mucha presencia de montañas, podría ser que eso provoque que las isoyetas en el mapa pues estén más juntas una de la otra. Pero esto es una cuestión de interpretación. ¿Qué es esto que dice rosa de los vientos? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Posiblemente sí. La rosa de los vientos no es más que la dirección del viento en los cuatro puntos cardinales, ¿sí? Por esa razón decimos que la topografía más la dirección del viento en cualquiera de los puntos cardinales, pues va a influir también en el comportamiento de las isoyetas. Por lo general, las curvas se verán forzadas a moverse del punto interpolado. Recordemos que esto, como es una cuestión de criterio, no necesariamente donde yo dibujé el número 20, allí mismo tiene que dibujarse la línea. No, no podemos ser tan estrictos porque estamos tratando de representar una realidad que no podemos observar. Entonces, el hecho de que yo haya calculado un número 20 por aquí, en el ejemplo que les estaba mencionando, no significa que exactamente donde está el puntito 20, ahí va a caer la isolínea o la isoyeta. Simplemente es una referencia. Yo podría suavizar la línea si es necesario para darle una forma mucho más lógica y comprensible. Lo vamos a ver en el ejemplo, tal vez así queda mucho más específico. Ahora, ¿cuál es la metodología puntual para hacer el método de las isoyetas? Aquí lo tenemos, es como una receta. Por favor, les pido, les suplico que le pongan mucha atención a esta metodología, porque así como hicimos la metodología de los polígonos de Thyssen, y la vieron fácil, espero yo, pues así mismo necesito que se aprendan esta metodología de 10 pasos para aplicar el método de las isoyetas. Sí, pero es que en el anterior vimos 4 y aquí tenemos 10, sí, definitivamente, porque el método de las isoyetas implica un esfuerzo mayor, un poco más riguroso, con un poco más de análisis. Entonces, esto es parte de lo que tienen que aprender ustedes como futuros profesionales para poder aplicar la metodología. Número 1. Unir las estaciones meteorológicas o los puntos de referencia que poseen los datos pluviométricos por medio de líneas rectas sobre el mapa. Recordarán ustedes que es el mismo principio que los polígonos de Thyssen. Número 2. Asignar a cada punto los valores pluviométricos según la tabla de datos que nos hayan brindado. Tanto el 1 como el 2 son procedimientos sumamente sencillos. Número 3. Sobre el mapa, medir con una regla las distancias entre los puntos de referencia, definitivamente en centímetros. 1, 2 y 3, fáciles, ¿no? Número 4. Calcular las diferencias aritméticas de los valores pluviométricos entre los puntos de referencia, utilizar valores absolutos. También es sencillo. Número 5. Relacionar las distancias calculadas con las diferencias de datos pluviométricos para encontrar las isoyetas de interés. Aquí es cuando comenzamos ya a aplicar entonces los criterios. Número 6. Marcar sobre las líneas los puntos en donde pasarán las isoyetas del inciso anterior. Número 7. Trazar las curvas isoyetas sobre el mapa utilizando las marcas del paso anterior y aplicando criterios de interpretación de relieve y el comportamiento de los datos pluviométricos. Aquí
todavía mucho más criterio. En el 8, remarcar las isoyetas resultantes con marcador azul con sus respectivos valores pluviométricos. Número 9, marcar los intervalos de las curvas isoyetas. Y finalmente, elaborar una tabla sencilla para calcular la precipitación media de la cuenca hidrográfica. Le voy a dar un minuto, por favor, para que vuelva a leer esta metodología, ahí donde está usted, en silencio, por favor, léala bien, trate de entenderla. Le voy a dar un minuto. ¿De acuerdo? Listos, entonces, vamos a proceder entonces con... permítame, creo que tengo todavía... Sí, la fórmula para calcular la precipitación media. Tenemos aquí en la pantalla la fórmula para calcular la precipitación por medio del método de las curvas isoyetas. Pueden ustedes observar que es muy similar a la de los polígonos de Thiessen, es decir, vamos a necesitar conocer la sumatoria de la multiplicación de la precipitación de cada isoyeta por su respectiva área. Algo muy similar a las áreas de influencia del método anterior. Si ustedes hacen un poco de remembranza, recordarán que por cada área de influencia habíamos calculado el área correspondiente, habíamos estimado la precipitación, que era muy similar a la precipitación de la estación meteorológica, sumábamos todos esos productos y lo dividíamos dentro del área total de la cuenca. Eso era el método de los polígonos de Thiessen. En este caso es casi lo mismo, lo único que en lugar de tener polígonos, vamos a tener isoyetas que van a marcar áreas, ¿sí? Es como que dividiéramos la curva total en diferentes partes según hayan sido trazadas las isoyetas. Ahí lo vamos a ver para tenerlo más claro. También este método tiene algunos principios y es necesario que los veamos y los comprendamos antes de proceder. Número 1. Este método se dice que es el más exacto, ya que la media ponderada se calcula asignando áreas de influencia de precipitación más realista que en el caso de los polígonos de Thiessen, en donde los polígonos se construyen sin tener en cuenta las características de la cuenca. Esta es seguro una pregunta de examen. ¿Por qué se dice que el método de las isoyetas es más exacto? Pues lo voy a decir de una manera más sencilla, porque este método toma en cuenta la distribución de la precipitación, la distribución espacial, mientras que los polígonos de Thiessen únicamente tomaba como referencia la ubicación geográfica de la estación meteorológica. Esa sería la respuesta. Ojo, porque le estoy dando las respuestas de una pregunta posible de examen. Número 2. Se basa en el trazado de curvas de igual precipitación de la misma forma que se hace para estimar las curvas de nivel de un levantamiento topográfico, ¿sí? Si ustedes observan este esquema que está acá, estas líneas rojas representan las isoyetas, pero si no estuviéramos hablando de este tema, posiblemente usted las hubiese confundido con curvas de nivel. Es decir, el principio es muy similar a la forma en que se trazan sobre el mapa. Número 3. Sobre la base de los valores puntuales de precipitación en cada estación dentro de la cuenca, se construyen por interpolación líneas de igual precipitación. Recuerden, por favor, esta expresión, interpolación, significa calcular dentro de dos valores conocidos un valor de interés o un valor que nos interesa conocer, ¿sí? Eso significa interpolar. 4. No solamente permite la cuantificación del valor medio, sino que también presenta de manera gráfica la distribución de la precipitación sobre la zona. Es decir, con el mapa
vamos a conocer o le vamos a dar una interpretación al resultado final de esta fórmula. A ver, lo explico más fácil. La fórmula me va a dar a mí un número. ¿Y ese número qué es? Pues la precipitación media de la cuenca. Pero eso es un número nada más. ¿Cómo puedo saber cómo se distribuye espacialmente la precipitación? Pues sencillamente con el mapa de las isoyetas. Así, por ejemplo, en este esquema que está acá, podríamos decir quizá que este pequeño círculo es donde más precipitación se manifiesta en todo el territorio, mientras que esta que está aquí posiblemente sea donde menos precipitación haya en un mismo evento. Entonces, esa es la importancia realmente de un mapa de isoyetas. Aquí tenemos la comparación final de cuáles serían los productos finales de ambos métodos, el de Thyssen y el de isoyetas. Observen por favor la gran diferencia. En el de Thyssen tendríamos polígonos, figuras geométricas bastante regulares, derivado de las mediatrices, como ustedes recordarán, y pues toda esta área estaría influenciada por un solo dato, que sería el dato de la estación meteorológica. Mientras que en las curvas de isoyetas tendríamos nada más como una representación gráfica, como un ejemplo, este tipo de mapa. Tendríamos la cuenca, la misma cuenca, solo que dividido de una manera mucho más regular, y pues cada línea representaría una isoyeta, y el área que está contenida entre cada isoyeta tendría ciertas características de precipitación pluvial. Precisamente es lo que vamos a ver en el ejemplo. Principio número 5. Este método asume que la lluvia media entre dos isoyetas es igual al promedio numérico de sus dos valores. Por ejemplo, si esta fuera la isoyeta 90 y esta fuera la isoyeta 100, pues diríamos que todo este segmento de área tendría una precipitación promedio entre las dos isoyetas, o sea, 95. Entonces, por favor, este principio es importante que lo recuerde porque va a caracterizar cada uno de los segmentos. Principio 6 es un método subjetivo y dependiente del criterio del hidrólogo que la estudia, de acuerdo al conocimiento que éste tenga de las características de la lluvia. Así que si, por ejemplo, este fuese mi resultado visual de cómo se distribuyeron las isolíneas, podría ser que, vamos a ver cuántos hay 84 personas conectadas en este momento. Podría ser que existan 84 mapas resultantes que puedan variar un poco en la distribución o en la manera en que fueron colocadas las isoyetas en el mapa. ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros somos diferentes, pensamos de manera diferente, aplicamos el método con un criterio diferente, pero pues esa variación no debería ser demasiado grande si todos tuviésemos pues el mismo nivel de experiencia. Aquí tenemos lo que les acabo de mencionar. Aquí podemos observar más o menos un ejemplo al lado izquierdo, cómo fueron representadas las isoyetas en un mapa. En el lado derecho tenemos el mismo mapa, la misma cuenca, la misma red de drenaje, pero las isoyetas que están en color rojo, pues fueron dibujadas de una manera un cuanto distinta, ¿no? Por lo tanto, va a quedar con un criterio bastante subjetivo. Esa es quizá una de las grandes deficiencias de este método de las isoyetas. Bueno, vamos a llegar al ejemplo, pero antes de entrar a él, quiero que veamos, por favor, otro video similar al de la semana anterior. Tiene una duración de 15 minutos. Después de él, hacemos el ejemplo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de hidrología. Vamos a continuar con el temario. En esta ocasión vamos a comentar un poco más sobre el criterio de las isoyetas para calcular la precipitación media. Recapitulando, bueno, la precipitación media es un concepto que nos permite asociar a un área geográfica de interés alguna lámina de precipitación que nos interesa conocer para evaluar otros aspectos del comportamiento de esa área en particular. Recapitulando un poco nuevamente sobre la parte correspondiente al criterio aritmético y al criterio de los polígonos de Thyssen,
comentábamos que el criterio aritmético es el más sencillo. Sin embargo, bueno, finalmente si nosotros consideramos que ciertas estaciones tienen peso y otras no, no importa la distribución, simplemente cómo nosotros asignemos como analistas cuáles estaciones van a tener interés para definir una precipitación media. En el caso de los polígonos de Thyssen, la ubicación de las estaciones climatológicas, particularmente pluviométricas, tiene importancia para una distribución de áreas o propiamente la construcción de los polígonos, los cuales nos dicen cuál va a tener mayor o menor influencia. Toda esta actividad la vamos a concluir finalmente con una actividad de evaluación en donde pues se tiene que calcular un valor en particular para aplicar estos conceptos. Por el momento, bueno, lo importante es que vayamos ahondando un poco más en cada una de las hipótesis de cada uno de los criterios. Bien, aun cuando yo ya había comentado que el criterio de los polígonos de Thyssen podría ser el más versátil, tiene un inconveniente. Y el inconveniente principal que tiene es que se basa en asignar importancia en la precipitación por la ubicación de una estación. Pero ¿qué pasa si en alguna estación en particular ocurrió un fenómeno de precipitación mayor que en otras estaciones? Es decir, ¿qué pasa si, como está ejemplificado en esta pizarrón, la distribución de precipitaciones de un día a otro varía de esta manera? Por ejemplo, si yo aplicara el método aritmético, le daría el mismo peso a las tres estaciones en el día 1 y en el día 2. Si yo aplicara el criterio de los polígonos de Thyssen, sería algo parecido, solamente que bueno, le asignaría más peso a la estación que se encuentra en esta parte de la cuenca, porque esta tendría una menor influencia y esta pues tal vez una influencia muy pequeña. En el día 1, en el día 2 sería lo mismo, la influencia que yo le estoy dando a la estación que está emplazada aquí siempre va a ser mayor, pero si observamos con un poco más de detalle, veríamos que la lámina de precipitación que cayó en este lugar, en este día en particular, no es la mayor, sino esta, que a lo mejor tenga el menor peso en términos de área de influencia. Y si ahora nos vamos al día 2, la que tuvo mayor precipitación es esta otra estación que se encuentra dentro de la cuenca. Los métodos de el criterio aritmético y de polígonos de Thyssen no logran de alguna manera recrear esta variabilidad tan propia del proceso de precipitación, y es por eso que el método de las isoyetas se considera el más preciso. Sin embargo, este método requiere, además de conocer adecuadamente los valores de precipitación en cada estación, una manera de poder distribuir adecuadamente esos valores de precipitación. Me explico un poco más. En el criterio aritmético nosotros solo consideramos número de estaciones y las promediamos. En el criterio de los polígonos de Thyssen le damos un grado de influencia a cada estación de acuerdo a dónde está ubicada geográficamente. Pero en el método de las isoyetas nosotros le vamos a asignar importancia de acuerdo a cómo ocurrió la precipitación. Y en cierto sentido, este criterio es más exacto, pero es más laborioso. Y a lo mejor en ciertos estudios puede ser poco práctico llevarlo a cabo. Sin embargo, actualmente contamos con la ventaja de que hay sistemas de información geográfica que nos permiten evaluar mediante este criterio de isoyetas la manera en cómo la precipitación se puede presentar, y podemos generar mapas de precipitación para cada día, para cada mes o incluso para cada hora, de tal forma que podemos tener una información más completa de cómo fue el proceso de precipitación. Y todo esto va orientado a que ustedes reconozcan y valoren que este criterio, aun cuando es laborioso, es el más preciso cuando tratamos de analizar cómo fue la precipitación dentro de un entorno geográfico o dentro de un área de interés como es una cuenca hidrográfica.
¿Cómo se aplica este criterio? Bueno, para empezar, no podríamos realizarlo únicamente atendiendo a la distribución geográfica, aunque eso es un dato base. Vamos a ver cómo sería la distribución de precipitación en estos 2 días. Es la misma cuenca, aunque bueno, a lo mejor el dibujo no es exactamente igual, pero es la misma cuenca, con las mismas estaciones, solo que con valores diferentes de precipitación. Vamos a ver cómo se dibujarían esas isoyetas. Antes de pasar a la siguiente gráfica, debemos de tener en cuenta esta palabra, iso, que quiere decir igual, y etas, que quiere decir precipitación. Entonces, el método se enfoca en evaluar líneas de igual precipitación. Esos son las isoyetas. Y este término de iso con algo más se utiliza mucho en climatología y en meteorología y en hidrología también. Las isotacas, por ejemplo, nos denotan líneas o nos indican líneas de igual velocidad del viento, las isobaras de igual presión atmosférica, las isotermas de igual temperatura. Lo importante aquí es hacer una analogía de que lo que vamos a representar con estas curvas, que son las isoyetas, son líneas de igual precipitación. Para poder entender un poco mejor esto como ingenieros civiles, pensemos en la topografía de un terreno. Para poder entender un poco mejor esto como ingenieros civiles, pensemos en la topografía de un terreno. Cuando nosotros tratamos de representar la topografía o la altitud de un terreno, lo que estamos representando es cómo es su elevación con respecto a un nivel de referencia. Aquí, bueno, igual vamos a plantear cómo es la precipitación respecto a un nivel de referencia. Aquí, a diferencia de en unas curvas de nivel, el nivel de referencia va a ser un tanto arbitrario porque va a depender de cómo nosotros elegimos un valor de precipitación base. Aquí, por ejemplo, en estos 2 ejemplos, yo elegí un nivel de 0 milímetros de precipitación, es decir, no hubo precipitación, con unos incrementos de cada 2.5 milímetros, en unas curvas de nivel. En un mapa del Instituto Nacional de Geografía e Informática, del INEGI, típicamente encontrarían un mapa, una carta topográfica que les daría las elevaciones cada 20 metros o cada 10 metros si están cerca de la costa. Bueno, acá lo que nosotros estamos buscando representar son curvas de igual precipitación a una cierta resolución. Aquí yo elegí cada 2.5 milímetros partiendo de la base de los datos que yo contaba. Me voy a regresar un poco para que lo veamos nuevamente. Yo aquí tengo 0, 1, 6 y 10, 3, 20 y 5. Hago una triangulación para tratar de interpolar entre estos puntos de control cuáles serían los valores intermedios. Y entendiendo esos valores intermedios, puedo yo establecer por dónde pasa un valor de interés. Voy a la siguiente gráfica y vemos que, por ejemplo, aquí entre unos 6 y 10, pues yo sé que aproximadamente por aquí, bueno, aquí lo dibujé esquemáticamente, pero pues ustedes lo pueden hacer con más detalle en un papel o en un entorno que les permita evaluar bien espacialmente la distancia que hay de aquí a este otro punto y establecer dónde se encuentra el valor que yo estoy buscando. Esto es una interpolación lineal, es un concepto matemático que no requiere explicarse más en este momento. Pero básicamente es eso, una interpolación entre 2 puntos para obtener puntos intermedios. Estos puntos intermedios me van a permitir saber, por ejemplo, que la isoyeta de 2.5 milímetros
pasa en este punto y en este otro punto. Y a falta de mayor información de otras estaciones afuera de la cuenca, pues yo diría que sale de la cuenca y pasa por acá. Estas curvitas en rojo ya son las isoyetas. O sea, así como les comenté cómo se hace en este punto, se siguió un procedimiento similar con estas otras, con el objeto de evaluar cómo fue la precipitación dentro de la cuenca. Luego toca asignarle un valor de área a cada uno de estos valores de precipitación para poder evaluar el método. Aquí lo importante que quiero que noten es que entre el día 1 y el día 2 las isoyetas son completamente diferentes, aun cuando la ubicación de las estaciones no ha cambiado mucho. O sea, podemos decir que son las mismas ubicaciones, pero son valores completamente distintos de precipitación, lo cual nos da isoyetas diferentes. El polígono de Thyssen tal vez nos aplicaría la misma distribución de influencia a cada una de ellas, pero las isoyetas nos permiten entender un poco más dónde cayó la precipitación. Hecho eso, podemos arear nuevamente las influencias de cada uno de los valores. Por ejemplo, determinando que la isoyeta 0 pasaba por un punto de influencia, ahora yo puedo arear todo aquello dentro de la cuenca que tuvo precipitación 0, así como precipitación 2.5, precipitación 5 y 7.5. Si todavía tuvieran un poco más de dudas al aplicar este criterio, bueno, nuevamente les recomiendo el libro de Fundamentos de Hidrología de Aparicio y también las referencias en Eminus que se cargaron de bibliografía para que consulten con más detalle cómo se aplica este método. Lo importante aquí es evaluar que a lo que buscamos llegar es a asignar una precipitación representativa por una parte de área de la cuenca. Y esto es útil para aplicar el criterio como nos indica la ecuación siguiente. La ecuación del método de la precipitación por isoyetas se parece a el método de los polígonos de Thyssen, solo que aquí ya vamos a involucrar otro factor. Ya no vamos a involucrar área de influencia de la estación, vamos a involucrar área asignada a una precipitación representativa por dicha precipitación representativa. Y la suma de todas estas áreas asignadas a una precipitación representativa van a sumar la totalidad del área de la cuenca. Me regreso un poco. Es decir, esta área más esta área más esta otra me van a asignar o me van a sumar el área total de la cuenca. Y aquí igual, claro, habrá días en que a lo mejor la precipitación es tan variada que voy a generar muchas isoyetas, como en este caso, y habrá otros en donde generaré pocas isoyetas. La aplicación de este criterio pues me va a dar nuevamente una precipitación representativa. Y bueno, básicamente este es el tercer criterio, es tal vez el más preciso, pero pues requiere habilidad para poder realizar las isoyetas. Actualmente, como les comentaba, cuentan con la posibilidad de hacer uso de sistemas de información geográfica que nos permiten evaluar de una manera indirecta, pero precisa, estos valores. Y bueno, para concluir este método, o más bien este tema de precipitación media, vamos a comentar un poco más sobre las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. El método aritmético es sencillo, pero puede que la distribución no sea representativa. El método Thyssen es versátil porque lo puedo ocupar para varios eventos, pero basa su representatividad en la ubicación, no en la precipitación. El método de isoyetas, en ese sentido, es más preciso que los anteriores, pero es muy laborioso. Y si se aplica mal, no es mejor que el aritmético. Afortunadamente, bueno, actualmente cuentan con la posibilidad de usar sistemas de información geográfica para poder salvar esta parte. Sin embargo, es importante también que sepan dibujar las curvas de igual precipitación ustedes mismos. Bien, por ahora es todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto.
Muy bien, señores, pues con este video pudimos observar más o menos cómo se debería aplicar un mapa de isoyetas. Y pues vamos a ver a continuación un ejemplo, tal vez para que quede de una manera mucho más clara. Siempre les recuerdo, por favor, si pueden mandarme un correo para confirmar que todo sigue bien en la transmisión. Por favor, un minutito para que me envíen esa confirmación antes de proceder con el ejemplo. Si me están escuchando, compañeros, por favor, confirmen. Muchísimas gracias, Gisley, le agradezco mucho. Perfecto. Entonces, con esa confirmación, más tranquilo, procedemos entonces con el ejemplo. Tenemos acá en pantalla el mismo esquema de la semana anterior, es decir, el mismo mapa con la cuenca hidrográfica. Tenemos en rojo la divisoria de aguas, tenemos en celeste la red de drenaje y los puntos negros con amarillo pues representan las estaciones meteorológicas A, B, C y D. Dos están contenidas dentro de la cuenca y otras dos están fuera de ella. Y para cada una de estas estaciones, pues tenemos su respectivo dato pluviométrico expresado en milímetros. Así, por ejemplo, para la estación A se reportan 1500 milímetros, para la B 1800, para la C 1400 y para la D 1100. Puedo observar que la variación entre los datos no es mucha en este ejemplo que estamos haciendo. Pero en un ejemplo o en una aplicación ya de un fenómeno real, pues podría ser que las variaciones pues sean bastante grandes entre los datos. ¿Recuerda usted entonces los pasos esenciales de esta metodología? Pues eran o son 10 pasos los que tendríamos que considerar. Por favor, esperaría que hayamos puesto atención para poderlo aplicar. Muchas gracias, Noé. Gracias, Ángel. Gracias, Hugo. Gracias, Michael, Karin, Viviana, les agradezco siempre su apoyo y colaboración. Para mí es muy importante. Muy bien, pasemos entonces con el paso número 1. El paso 1 dice que debemos unir las estaciones meteorológicas que poseen los datos pluviométricos, ¿sí? Por medio de líneas rectas sobre el mapa. Así, por ejemplo, entonces puedo unir la estación la A con la D, la A con la C con la D, la C con la B o inclusive la B con la D. Pero también me surge esta unión entre la estación A y la estación B, que si ustedes se dan cuenta, forma un triángulo que es bastante irregular y por eso no me causa mucha seguridad, según mi criterio técnico, para considerarla dentro de mi análisis. ¿Sí? Por eso estoy colocando aquí una cara, un emoticón de duda, porque no me parece si realmente debería o no incluirla dentro de todas las demás líneas, porque si ustedes se dan cuenta, los triángulos que se forman pues son un cuanto más regulares y como lo dijimos la semana anterior, mientras más equilateralidad exista en este tipo de análisis, pues mejores podríamos tener los resultados. Pero, según mi criterio, lo voy a dejar para mientras, para ver si en el futuro, más adelante en la metodología, me conviene quitarla o me conviene dejarla, ¿sí? Entonces, repito, la línea que une a la estación A con la B es una línea que la voy a dejar temporalmente para ver si me conviene o no dejarla. Sencillo, ¿no? Aquí ya colocamos entonces las líneas que unen
a todas las estaciones en el paso número 1. Paso número 2, asignar a cada punto en el mapa los datos o los valores pluviométricos según la tabla de datos. Es simplemente traer estos datos que están en la tabla, traerlos al mapa geográfico que tenemos en pantalla. Así, por ejemplo, la estación A le coloqué sus 1500, a la estación B sus 1800 milímetros, a la estación C 1400 y a la estación D 1100. Otro paso que es sumamente sencillo. Únicamente le estoy dando un orden lógico a la metodología para explicarlo de una manera mucho más didáctica. Por favor, si van teniendo dudas, siéntanse en libertad de escribirme. Paso número 3. Sobre el mapa, medir con una regla las distancias entre los puntos de referencia y pues precisamente medidos en centímetros. Entonces sencillamente voy a traer una regla, la voy a colocar sobre el mapa cartográfico y voy a medir para cada línea cuál es la distancia que separa a cada uno de los puntos. Así, por ejemplo, en este tramo de recta de A con D, tenemos más o menos 11 centímetros de distancia. Estoy hablando centímetros sobre el mapa medidos en una regla. No me estoy refiriendo a la distancia real que representa la escala gráfica del mapa. ¿Sí? Simplemente la medición de la regla. Posiblemente usted alcance a leer ahí la lectura. Puede ver que son 11 centímetros de longitud entre la estación A y la estación D. Y voy a hacer exactamente lo mismo para cada una de las líneas que he trazado en el mapa. Por ejemplo, la recta que une la estación A con la estación C son aproximadamente 6.5 centímetros. La recta que une la estación C con la D son aproximadamente 9 centímetros. La línea que une la estación C con la B son casi 11.5 centímetros. La línea que une la A con la B son casi 18 centímetros. Es la línea que yo dije que todavía me causaba dudas, pero la estoy considerando para el análisis. La línea que une a B con la D son aproximadamente 12 centímetros. Y pues ahí tendría las distancias de todas las líneas que están incluidas en el mapa. Aquí estamos cumpliendo entonces el paso número 3. Vamos ahora con el paso número 4. Calcular las diferencias aritméticas de los valores pluviométricos entre los puntos de referencia. Utilizar los valores absolutos. Muy bien. ¿Qué significa esto? Recordemos que cada estación tiene un dato asignado de pluviosidad, ¿sí? Tenemos aquí para la estación A 1500 y para la estación D 1100. A con D tendríamos 1500 menos 1100, por lo tanto la diferencia en pluviometría serían 400 milímetros para esa línea recta. Para la siguiente, que sería A con C, tenemos 1500 acá, 1400 acá, por lo tanto la diferencia son 100 milímetros. La línea que une C con D, tenemos 1400 menos 1100, tendríamos una diferencia de 300 milímetros. La estación C, perdón, la línea que une la estación C con la estación D, perdón, voy aquí abajo, disculpen, la C con B. La línea que une, perdón, la estación C con la estación B son 1400 menos 1800. Si lo restásemos así, pues sería una cifra negativa, pero como me está diciendo utilizar los valores absolutos, pues simplemente diría que la respuesta es 400 milímetros. Luego la línea que une la estación A con la estación B, tendríamos 1500 menos 1800, valor absoluto, 300 milímetros.
Y finalmente tendríamos la línea que une la estación B con la estación D. Tendríamos 1800 menos 1100. Tendríamos entonces una diferencia de 700 milímetros. Entonces pueden ustedes observar que el paso 4 únicamente consiste en hacer una diferencia aritmética entre los valores de las estaciones que están unidas por la línea recta. Hasta este momento voy a hacer una pausa y les voy a preguntar, ¿está todo claro hasta el momento? ¿Tienen alguna duda? Por favor, escríbanla en este momento en el correo. 30 segundos, por favor, para hacerlo. Sencillo. Solo me mandan el correo y yo respondo. Estoy tratando de que no queden dudas en ninguno de los pasos que considero yo son bastante sencillos hasta este momento. ¿No hay dudas? Muy bien. No hay dudas, no veo aquí en mi buzón ningún correo de ustedes, por lo tanto continuamos. Paso número 5. Relacionar las distancias calculadas con las diferencias de los datos pluviométricos para encontrar las isoyetas de interés. ¿Cómo así relacionar las distancias calculadas con las diferencias? Pues sencillamente vamos a relacionar los pasos 3 y 4 que hemos hecho hace un instante para cada línea que hemos trazado. Por ejemplo, la línea AD, podríamos decir la siguiente relación. En 11 centímetros que hemos medido con la regla, se distribuyen o se están distribuyendo 400 milímetros de precipitación. A ver, voy a volver un poco. Observen ustedes que la línea AD, que es la primera, la que está hasta arriba, tenía una longitud de 11 centímetros. Y en el paso 4 calculamos que la diferencia en valores absolutos era 400 milímetros para esa misma línea. Entonces estamos diciendo que en esa línea, en realidad en 11 centímetros medidos con la regla, en realidad se están distribuyendo 400 milímetros de precipitación. Y vamos a hacer lo mismo para cada una de los datos que hemos calculado para cada línea. Por ejemplo, en la línea AC, en 6.5 centímetros medidos con la regla, se distribuyen 100 milímetros de precipitación. En la línea CD, en 9 centímetros se distribuyen 300 milímetros de precipitación. En la línea CB, en 11.5 centímetros se distribuyen 400 milímetros de precipitación. En la línea AB, en 18 centímetros con la regla, se distribuyen 300 milímetros de precipitación. Y finalmente, en la línea BD, en 12 centímetros medidos con la regla, se distribuyen 700 milímetros de precipitación. Entonces, el paso 5 es únicamente hacer una aclaración y una relación, sobre todo, de los datos que he calculado en los pasos número 3 y número 4. ¿Por qué razón? Porque esto me va a ayudar a mí para poder calcular isoyetas de interés. Vamos al paso número 6. Marcar entonces sobre las líneas rectas los puntos en donde van a pasar las isoyetas. Para este ejemplo que estamos viendo el día de hoy, vamos a buscar isoyetas que estén cada 100 milímetros de diferencia. Puede ser en un estudio diferente que se busquen cada 50, cada 200, cada 500. Va a depender del tipo de estudio. Vamos a ver. Veamos este esquema que está aquí abajo. Tenemos el segmento de recta que une la estación A con la D, como ya lo vimos en el mapa. La A tiene una precipitación de 1500 y la D tiene una precipitación de 1100. Por lógica, entenderíamos que en este tramo de recta deberían estar contenidos, por ejemplo, la isoyeta 1200, la 1300, la 1400 hasta llegar a 1500. Lo que no sé con exactitud es en dónde se ubica
cada una de estas isoyetas. ¿Será que 1200 está acá? Por eso lo estoy colocando con signo de interrogación, porque según yo podría estar acá, pero otra persona podría creer que está aquí, u otra persona inclusive podría decir que está a la mitad de la recta. Son criterios diferentes, ¿no? Precisamente por eso decimos que el método de las isoyetas es muy subjetivo. Entonces, el paso 6 me está diciendo de que yo tengo que calcular con exactitud los puntos en donde van a pasar las isoyetas que están contenidas en este tramo de recta. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente vamos a aplicar una sencilla regla de 3 simple. Para eso tenemos estas relaciones que hemos creado en el paso número 5. Vamos a utilizar la primera de ellas, que es la recta AD, donde decimos que en 11 centímetros se distribuyen 400 milímetros de precipitación. Hacemos una regla de 3 de esta manera. Si en 11 centímetros tenemos 400 milímetros de precipitación, entonces 100 milímetros, ¿cuánta distancia representaría con la regla? ¿Sí? Hacemos una regla de 3 y entonces tendríamos que X es igual a 100 multiplicado por 11 dividido 400. Por favor, siempre respeten las dimensionales. Tendríamos milímetros en el numerador, milímetros en el denominador, se eliminan entre sí y la respuesta, que es 2.75, estaría en centímetros. ¿Qué significa esto? Que con la regla que hemos utilizado vamos a medir desde el punto 0 2.75 centímetros para encontrar una de las isoyetas, luego otros 2.75 centímetros para encontrar la siguiente isoyeta y otros 2.75 centímetros para encontrar la tercera isoyeta. En este caso, pues solo vamos a encontrar 3 isoyetas. ¿Por qué razón? Porque el valor mínimo es 1100 y el máximo es 1500. Y como estamos encontrando isoyetas cada 100, tendríamos la 200, 300, 400. De ahí ya no habría otra. Y si ustedes se dan cuenta, pues ha quedado cada isoyeta distribuida de una manera equitativa o de una manera mucho más homogénea que hacerlo nada más al tanteo. Para eso entonces sirve la regla de 3 para encontrar cuál es la distancia en la regla que nos van a dar los puntos donde van a pasar las isoyetas. Pregunto nuevamente, ¿está todo claro? Por favor, me van indicando en el correo. Entonces tendríamos más o menos esto que está acá en la pantalla. Pueden ustedes observar el tramo de recta AD. Ahí están sus respectivos puntos en donde van a pasar las isoyetas 1200, 1300 y 1400. De ahora en adelante, pues deberíamos aplicar exactamente el mismo procedimiento para todas las demás líneas. No lo voy a hacer porque sería demasiado largo, pero teniendo ustedes este primer ejemplo, pues deberían hacerlo con todas las demás. Por ejemplo, en el tramo de recta CD, tendríamos cada 3 centímetros las isoyetas respectivas y pues al final deberíamos tener más o menos una distribución como esta que se muestra en pantalla. Observen por favor que cada línea tiene calculado los puntos donde van a pasar las respectivas isoyetas dependiendo de los valores que estén contenidos en cada una de las estaciones meteorológicas. ¿Y para qué tenemos esto? Pues sencillamente nos van a ayudar a dibujar en dónde van a estar atravesando o de dónde se van a ir manifestando las isoyetas de cada una de estos números. A ver. Paso número 7. Tracemos entonces las curvas isoyetas sobre el mapa utilizando las marcas del paso anterior. Si ustedes se dan cuenta, he transparentado mucho más el mapa de atrás para que podamos fijarnos o concentrarnos un poco más en las líneas rectas y en las isoyetas, para que sea un poco más fácil de entender. Y por supuesto, tengo que aplicar mis propios criterios de interpretación, de relieve y comportamiento de los datos pluviométricos. Entonces, vean ustedes, aquí he trazado la isoyeta 1200, respetando los puntos que he calculado.
Continúo con la siguiente, la 1300, siempre respetando los puntos que he calculado. La 1400, observen ustedes que he tratado de respetar también los puntos donde hay datos de 1400. Sin embargo, esta línea que les hablé al principio, que une A con B, tiene valores de 1600, 1700 y 1800. Y si yo estoy dibujando aquí una curva 1400, esta definitivamente no podría atravesar esta línea recta, la negra, ¿sí? Por lo tanto, tengo que decidir. ¿Me quedo con la línea en el mapa, que me está causando cierta confusión de interpretación, o la dejo para continuar con el análisis? Es allí donde viene un criterio y he decidido que la voy a eliminar, porque si no, haría todo un problema para poder dibujar las curvas en el mapa. Y además tengo el otro criterio de que las curvas 1200 y 1300 me están demostrando un comportamiento bastante homogéneo, por lo tanto 1400 no debería ser tan distinta. Entonces sencillamente la voy a eliminar, como ustedes pueden observar acá, ya no está, y voy a continuar dibujando las demás isoietas. La 1500, que debería ir fuera de esta línea, por supuesto, más a la izquierda. La 1600, la 1700 y la 1800. Entonces ahí pueden ustedes observar cómo quedaron las isoietas, respetando el cálculo de las isoietas que he calculado con cada línea, ¿no? Paso número 8, remarcar las isoietas resultantes con un marcador azul con sus respectivos valores. Observen que aquí le he colocado su respectivo dato pluviométrico para comprender desde dónde viene el análisis. Y en el paso número 9, pues voy a marcar los intervalos de las curvas isoietas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si esta es la 1200, lo que me interesa conocer entonces es la anterior. Podría ser 1150. ¿Por qué razón? Porque estoy sacando el promedio. Por ejemplo, la mitad entre 1300 y 1200, pues es 1250. La mitad entre 1300 y 1400 es 1350. Y así sucesivamente me voy a ir con cada uno de los diferentes segmentos. Por supuesto que aquí, tanto esta como esta primaria, pues por lógica entendería que se trata de la 1950 y aquí de la 1150. Entonces me ha quedado un esquema similar al esquema que les presenté con anterioridad. Y ahora pues voy a calcular el paso número 10, es decir, voy a elaborar la tabla final y calcular la precipitación. Voy a incluir en la primera columna el intervalo, que sería 1100 a 1200, el segundo 1200 a 1300, luego 1300 a 1400 hasta llegar al final. Aquí lo pueden ustedes observar. Voy a colocar el promedio, la precipitación media del intervalo, que ya lo mencioné, para eso me sirven los datos de color rojo. Los voy a colocar en esta segunda columna. Voy a calcular el área de cada una de estas áreas, igualmente con un planímetro, lo pueden hacer ustedes o por el método de la grilla. Únicamente a manera de ejemplo, yo los he colocado aquí de manera subjetiva o arbitraria, asumiendo que así podría ser el ejemplo, ¿no? Expresado en hectáreas. Y en la última columna, sencillamente la multiplicación de la segunda por la tercera columna. Y sacamos la sumatoria total. Aplicamos la fórmula y diríamos entonces que 320.944 dividido 208 nos debería dar como resultado 1543 milímetros. ¿Por qué? Porque hemos eliminado hectáreas del numerador, hectáreas del denominador, y entonces me queda la respuesta en milímetros. Y así, sencillamente, se aplica el método de las isoietas. Estoy un poco corto de tiempo. Si tienen dudas, por favor, vuelvo a repetir, envíenmelas con mucho gusto. Yo las respondo dentro de unos momentos. La idea es que quede lo más claro posible el método de las isoietas. Preguntas finales. ¿Qué representa una isoieta? ¿Qué otros tipos de isolíneas estudia la meteorología? Uno de los siguientes no es un principio del método de las isoietas.
a pesar de que el método de las isoyetas es más preciso, por qué puede ser compleja su aplicación. Y finalmente, por qué se dice que el método de las isoyetas es más preciso que el método aritmético y también el de los polígonos de Thiessen. Quiero agradecerle por su atención, también por la paciencia. Espero que la clase haya sido comprensible. Cualquier duda, quedo a sus órdenes. Les deseo un excelente fin de semana y que todo les salga muy bien. Un gusto saludarles. Hasta pronto.